Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo el tema de mi recuperación después de un accidente de columna, les estaba mencionando que estuve buscando videos al respecto en cuanto a cómo hacer, por ejemplo, sentadillas o unas abdominales o cómo podemos movilizarnos después de haber tenido un accidente de estos. ¿Por qué? Porque las personas que hemos tenido este tipo de accidentes, por ejemplo en mi caso, yo perdí la movilidad desde mi cintura para abajo. Entonces la recuperación fue lenta, desde empezar a sentir las caderas, una parte, otra parte, así como un rompecabezas. No es fácil porque, como les mencioné, tengo una placa atrás de titanio, ¿sí? Y tengo 8 tornillitos que es con lo que la sostiene, ¿sí? Y el dolor a veces es realmente muy fuerte, es tenaz a veces, pero bueno, aún así hay que levantarse y hay que seguir con la vida. Gracias a esa cirugía tan exitosa que me hicieron aquí en Canadá, que de antemano deseo agradecerle a este país por todo el apoyo que me han dado en este tema de mi cirugía y mi recuperación, pude sentarme, pude pararme, y gracias también a la tecnología que han hecho este tipo de aparaticos. Esto se llama un brace aquí en Canadá. Esto es una cosita que se introduce dentro de los zapatos, las sandalias, las botas, y son perfectos porque cuando yo voy a salir, gracias a esto yo me siento segura. Gracias a este aparatico yo he estado recuperando mi balance, y me siento realmente tranquila poder caminar afuera con ellos, ya que me protegen y hace que mi cuerpo tome su tiempo para irse recuperando. Pero cuando quería hacer sentadillas, noté que este aparatico en especial no me servía, porque no me permitía que mi cuerpo hiciera el ejercicio, sino que él hacía todo el esfuerzo. Entonces me arriesgué, obviamente en muchos intentos fallidos, porque me lo quitaba y trataba de empezar a ver cómo podía hacer mis sentadillas, porque como les mencioné, mi cola literalmente se me cayó caída, ¿sí? Entonces tenía que recuperar mi masa muscular, mi tono, mi forma, no solamente por vanidad, ya saben, soy latina, nos encanta estar lindas, divinas y con nuestros accesorios, pero también queremos estar bien, ¿sí? O sea, si fortalecemos estos músculos, no solamente vamos a vernos bien, sino que lo más importante, vamos a poder caminar y empezar a recuperar nuestra vida. Así que de tanto experimentar, empecé a darme cuenta que hay cositas que podemos hacer, pero tomando las respectivas medidas de seguridad. Ahora, por ejemplo, estoy en mi baño. ¿Por qué? Porque las paredes y todo me queda muy cerca. Entonces, por ejemplo, si yo empezara a hacer mis sentadillas, yo tendría de dónde sostenerme por si de pronto pierdo aún más mi balance. Así que, por ejemplo, en esta parte, ustedes pueden ver esta basecita. Tienen que buscar algo así que les dé un poco a la cintura o a la cadera, donde ustedes se sientan seguras, donde ustedes sientan que no se van a caer, que sea algo fijo, ¿sí? Porque hay que tomar todas las medidas de precaución. Al principio no fue fácil, ¿sí? Tenía que sostenerme con las 2 manos para poder hacer las sentadillas. Una persona que tiene un accidente de estos en su columna pierde un gran porcentaje de su energía. Por eso yo me canso muy rápido. Al principio me frustraba mucho porque no podía hacer todo lo que yo quería, pero con el tema de las sentadillas empecé a hacer pocas. Entonces, por ejemplo, empecé a hacer 5, que 10, que 20. Me cansaba y me agotaba terriblemente, pero después empecé a hacer más práctica. Si estaba cocinando,
usaba el mismo mesoncito como estos y empezaba a hacer 10, 20, hasta que al final del día ya lograba hacer 200, ¿sí? Así que espero que este video sea motivador para las personas que están pasando por ese tema de recuperarse después de una lesión en su columna. Deseo decirles que sí se puede. Lo que tú crees, eso vas a crear. Así que somos dueños de nuestra propia realidad y mi realidad es esta. Yo me pude levantar de esa cama, pude empezar a caminar y muy seguramente, estoy totalmente segura, voy a terminar con mi recuperación muchísimo mejor. Así que bueno, espero que estas ideas sean prácticas para otras personas y que puedan compartir su video. Bueno, muchísimas gracias. Un besito pues, chao.